El pasado 5 de agosto, un informe de la ONG Programa Somos Defensores alertó al país en torno al asesinato de 37 defensores de derechos humanos en lo corrido de 2013. Según la organización, los homicidios pasaron de 29 el año pasado a 37 en el presente. En el listado de perpetradores figuran en primer lugar paramilitares e integrantes de bandas. Las cifras atribuibles a guerrilla y agentes del Estado han venido descendiendo. Las víctimas, por su parte, pertenecían a grupos campesinos, indígenas, afrosindicatos y al magisterio. La mayoría de ellos abogaba por la restitución de tierras y la atención a desplazados. Eber Cordero e Iván Darío Restrepo realizaban esta tarea en Córdoba y Antioquia respectivamente. El departamento más afectado es Cauca, donde fueron asesinados 7 líderes. Le siguen Antioquia con 6, Valle del Cauca con 6 más, Risaralda con 4, Córdoba con 3, Bogotá y Nariño con 2 y otras 7 regiones con un defensor asesinado. Este es el balance de solo el primer semestre del año. Por ello, el informe señaló que 37 asesinatos es un indicador contrario a los discursos oficiales que ponderan el aumento de protección y medidas de prevención. Muy buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un programa de la Federación Colombiana de Educadores para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema, los derechos humanos, los defensores de los derechos humanos, que definitivamente son gestores de paz, de reivindicación de derechos que infortunadamente en nuestro país pasan desapercibidos, se ven amenazados, asesinados infortunadamente en medio de la desidia de los gobiernos de turno, hay que decirlo. Hoy vamos a hablar sobre el más reciente informe de Somos Defensores, una organización no gubernamental que realizó una encuesta, un estudio específico para ver cuál era la situación de los defensores de derechos humanos en nuestro país. Aunque las cifras evidencian que las agresiones contra los defensores de derechos humanos se han reducido, lo cierto y lo contradictorio es que los asesinatos han aumentado. Para hablar sobre este tema nos acompaña el director de CODES, Marco Romero. Mil gracias por acompañarnos a esta hora. Mayra, gracias por tu invitación y gracias por este trabajo tan importante que ustedes adelantan en esta materia. Marco, vamos con el ABC de los defensores de derechos humanos. ¿Qué es un defensor en nuestro país? Nosotros llamamos defensores de derechos humanos a quienes profesionalmente hacen un trabajo de incidencia, un trabajo de producción de informes, etcétera, pero también quienes acompañan a los movimientos sociales por lograr una reivindicación de derechos. Y justamente este informe no solo recoge los casos de lideresas de derechos humanos, sí, profesionalmente hablando, sino de aquellos que desde las regiones vienen trabajando por los derechos de sus comunidades, por los derechos de los pueblos indígenas, por los derechos de los trabajadores sindicalizados, por los derechos de quienes se defienden, se organizan a partir de acciones comunales, etcétera. Marcos, se toca un tema bien interesante y es el que por supuesto, hay unos defensores de profesión que han estudiado para ser defensores de derechos humanos, para reivindicar los derechos sociales de la ciudadanía, pero hay una campaña por ahí que circula de Naciones Unidas que es muy interesante. Todos somos defensores y por ello debemos defender a los defensores de profesión de alguna manera. ¿Cómo nos convertimos todos en defensores de derechos humanos? No es un tema de aquí, Pedro, Luis, Ernesto. Finalmente todos somos defensores, todos queremos que se reivindiquen nuestros derechos. Yo creo que es importante reivindicar los derechos en una sociedad como la colombiana, solo que hemos tenido un problema, y es que llevamos 20 años con una constitución muy generosa en derechos, pero en Colombia existe una fractura entre... En la teoría, porque la práctica Exacto, es otra cosa. Existe una fractura entre el reconocimiento formal del derecho y la materialización de ese derecho. De acuerdo. Es lo que la Corte Constitucional ha llamado la doctrina del goce efectivo del derecho. Es decir, que lo que importa es el goce efectivo del derecho, no solo el reconocimiento formal, porque Colombia, y esto también ha costado muchas luchas, no es que esto no tenga un valor. Colombia tiene una buena legislación para proteger los derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas, de los afrodescendientes. En Colombia está prohibida la pobreza y la indigencia, por ejemplo, constitucionalmente hablando. Pero lo que la Corte ha encontrado en los últimos años es que, y lo ha encontrado a través del ejercicio de la acción de tutela, que muchos grupos de población finalmente no acceden a los derechos porque el Estado no asume las responsabilidades que se derivan de ese hecho. ¿Cuáles responsabilidades? Si la salud es un derecho, si la seguridad social es un derecho, el Estado debe financiar y asegurar un equipamiento público digamos, prestacional
de esos derechos. Puede ser con un modelo donde el sector privado tiene una participación, pero el Estado se asegura que ese modelo privado funciona, no como las EPS de la salud. Entonces realmente allí hay un quiebre muy fuerte. Si yo tengo derecho a libertades sindicales y a la organización sindical, el Estado debe promover esta organización sindical y asegurarse de fiscalizar que toda empresa privada que no cumpla con este compromiso debe ser sancionada. Colombia tiene una tasa de afiliación sindical del 3.7%, 830.000 trabajadores pertenecen a un sindicato, es decir, es como un país enemigo del sindicalismo. Pero este es un tema de todos, que nos compete a todos el ser defensores de derechos. Exacto, es decir, la única manera de tener una sociedad democrática, una sociedad equitativa, es defendiendo una perspectiva de derechos, pero la perspectiva de derechos no es solo la defensa formal del derecho, sino que haya primero colectivos sociales importantes. Colombia le tiene miedo a los movimientos sociales. Cada vez que hay una movilización sindical, campesina, las autoridades primero la estigmatizan, dicen que está permeada por la guerrilla, este tipo de cosas. Lo que las autoridades tienen que hacer es investigar si hay miembros de la guerrilla en una movilización, pues que los capturen, ellos están al margen de la ley, pero no estigmatizar el movimiento. Y la propia opinión pública, la propia sociedad, cuando un hijo en una familia decide que se metió a la política, la gente se asusta porque dice se metió en algo complicado, y si se metió en una política de izquierdas, peor. Entonces hay una estigmatización de la pluralidad, de la organización social, de la organización sindical, y creo que hay que tener actores sociales colectivos, pero por otro lado, si la sociedad no defiende los derechos, pues no vamos a lograr romper todas estas formas de discriminación y de desigualdad. La sociedad colombiana está más o menos acostumbrada a la discriminación. Hemos visto todos los días expresiones en contra de los indígenas, de los afrodescendientes, de quienes reclaman diversidad sexual, con, digámoslo así, expresiones que los consideran inferiores, como si estuviéramos en la época de la colonia. Y creo que esto hay que cambiarlo. Esto solo se cambia si se piensa el país desde una lógica de derechos. Si los indígenas y los afrodescendientes tienen derechos, pues hay que asegurarse no solo que ellos tienen derecho a los servicios sociales del Estado, sino a que se consulte lo que se va a hacer en sus territorios. No enviar los pozos de petróleo y luego preguntarle a los indígenas si les gustó la torre y el color de la torre de exploración, sino discutir si en sus territorios se pueden adelantar estos proyectos sin destruir las comunidades, sus culturas, sus patrimonios históricos. El tema de la consulta previa, pero finalmente eso es lo que sucede, es el diario vivir en nuestro país. Primero ejecutan y después preguntan. Hacemos una pausa y ya volvemos para continuar hablando sobre este informe en materia de derechos humanos. ¿Qué está pasando con los defensores en nuestro país? Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Estamos de regreso en Contrastes, hoy analizando el informe de Somos Defensores, en el que se evidencia que efectivamente las agresiones contra los defensores en materia de derechos humanos en nuestro país han disminuido. Este es un informe que reporta índices de enero a junio, primer semestre del 2013, una reducción del 5.6% en las agresiones individuales contra los defensores. Y es que los defensores en materia de derechos humanos, pues depende un poco de los gobiernos de turno, viene la estigmatización, el señalamiento o el acompañamiento en el trabajo de los defensores. En el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, la cosa fue absolutamente radical, fueron estigmatizados terroristas, guerrilleros, agresores contra los mismos derechos de quienes defendían. En el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, la cosa ha venido cambiando porque hay un tono diferente frente al tema de la paz, de la consolidación de derechos, de la consolidación misma de la reconciliación en nuestro país. Sin embargo, entre el tono, el dicho y el hecho hay una diferencia absoluta frente a cómo se observa a los defensores en materia de derechos humanos y cómo se protegen también sus derechos. Bien, es importante esta referencia a la época Uribe porque el uribismo para mí es una época de oscurantismo en derechos humanos. Pues no es un problema ideológico, simplemente basta mirar, por ejemplo, el estatuto antiterrorista que el presidente Uribe llevó al Congreso para reformar la Constitución, que se votó y que afortunadamente la Corte rechazó. Ese estatuto permitía
que la fuerza pública, el DAS, todos los organismos de seguridad hicieran lo que se llaman las chuzadas, o sea, detención, intercepción de comunicaciones, pero sin orden judicial, que es donde está el detalle. Está bien que se hagan interceptación de comunicaciones cuando un juez lo ordena, porque esto es normal dentro de un proceso de investigación, pero sin orden judicial es establecer la arbitrariedad. Allanarse de domicilios de organizaciones, de empresas, etcétera, sin orden judicial, detener personas sin orden judicial. Entonces realmente si se quiere ver la prueba reina de cuál era la mentalidad autoritaria del gobierno Uribe, basta ver esa pieza de reforma constitucional. Obviamente hubo una estigmatización de los defensores de derechos humanos, pero el presidente Uribe veía cada vez más enemigos por todo lado. Llegó a decir que la Corte Constitucional y la Corte Suprema eran parte de la oposición. Le montaron un sistema de seguimiento a las Cortes de Justicia y pues cuando se persigue a la Corte Suprema de Justicia con interceptaciones ilegales, imagínense lo que ocurre con las organizaciones de derechos humanos. Pues esta es una punta del iceberg bastante compleja. Y el presidente lo decía entre las brigadas militares, en vez de decirle a los militares que ellos tienen un deber de protección de todos los ciudadanos que están instituidos para eso, como es el deber ser constitucional, les decía que los defensores de derechos humanos eran los aliados del terrorismo y para él todo el mundo era aliado del terrorismo. Llegó a comparar la revista Semana con ANCOL. Entonces realmente creo que esa fue una época oscurantista donde el presidente tenía una mentalidad, tenía un discurso de seguridad democrática y una práctica de seguridad antidemocrática. Como síntesis. El gobierno Santos ha cambiado ese discurso, ha cambiado ese planteamiento y yo creo que, digamos, en muchos temas de manera honesta. Es decir, el presidente ha dicho, hay víctimas de agentes de Estado que hay que reconocer, no solo hay víctimas de guerrilla y de paramilitares. Hay que pedirle, como lo hizo hace poco, a los agentes de Estado que reconozcan esas responsabilidades, que esto se investigue y esto es un elemento importante. El presidente ha dicho debe haber una ley de víctimas y se ha jugado un proceso de paz. ¿Qué es lo que ocurre? Que frente a los defensores hay 37 casos de asesinatos de líderes. En muchas regiones sigue operando una dinámica de conflicto. Entonces bandas criminales, en algunos casos contradicciones con guerrillas y en muchos casos también, digámoslo, apoyo de agentes de Estado con bandas paramilitares que siguen produciendo asesinatos de manera masiva a líderes y defensores. Y creo que hay que leer el contexto actual de manera muy precisa para no caer en el uribismo, que dice que ahora que todo episodio de conflicto quiere decir que el presidente fracasó en el intento de conseguir la paz o que está entregando el país. Yo no creo en eso. Lo que está ocurriendo ahora es que la ley de restitución de tierras genera una expectativa legítima de reclamo de las tierras y la gente se está organizando para reclamar la tierra. ¿Cuál es la reacción de quienes han robado más de 8 millones de hectáreas de tierra según el informe último del Centro de Memoria Histórica? La reacción es amenazar a la gente, con la lógica de que los muertos no denuncian. Entonces, la tentativa en muchas regiones es a la amenaza y cuando la gente persiste viene el asesinato selectivo. Por lo tanto, decimos, hay que tener mucho cuidado con la lectura de las bandas criminales porque el nombre de banda criminal tiende digamos, a desnaturalizar lo que es una acción típicamente paramilitar como la que existía en el periodo anterior. Entonces creo que es importante examinar ese tema, que la restitución de tierras está generando más expectativas y a medida que la gente organiza vienen reacciones violentas y son tan graves que el propio presidente ha tenido que ir a Necoclí, a Putumayo, a Montes de María a demostrar que hay compromiso con las víctimas. El otro asunto es que la negociación se está haciendo en medio del conflicto. Y ese es el modelo que acordó el gobierno y las FARC. Hay un debate entre ellos sobre si hay treguas o no hay, pero negociación en medio del conflicto quiere decir que el Estado sigue desarrollando sus operaciones militares en el territorio y que la guerrilla sigue reaccionando a esas operaciones o desarrollando operaciones ofensivas. Este es un segundo asunto que hay que tener en cuenta. Y un tercer aspecto es que el proceso de paz ha planteado una expectativa cierta, importante de reformas rurales. Es decir, ha abierto la caja de Pandora a las reformas rurales en un país profundamente atrasado con 0.87 de Gini de concentración de la propiedad de la tierra. Y entonces la gente se está empezando a organizar para reclamar esas reformas rurales y se está organizando políticamente, se está organizando socialmente. También hay obviamente una movilización frente a las consecuencias de los tratados de libre comercio, frente a las consecuencias ambientales de la minería, frente a las consecuencias sociales de la economía extractivista y todo esto. Entonces estamos en un contexto complejo.
con avances como el de la paz que respaldamos nosotros con decisión, con avances como ley de víctimas que la respaldamos parcialmente, lo demás lo hemos demandado ante la Corte Constitucional, con avances en restitución de tierras, pero con una situación que también exacerba muchos demonios de la guerra que están allí para evitar que estos procesos avancen. Marco, pero ¿qué es lo que sucede frente a este informe? Que las amenazas se reducen, pero los asesinatos aumentan. Entonces uno pensaría, haciendo un análisis frente a este informe, pues la cosa ha ido sí, digamos ahí, complicándose aún más, porque entonces ya no se quedan solamente en la amenaza, la persecución, sino que ejecutan. Yo creo que el programa Somos Defensores asume una actitud absolutamente responsable de decir, sí, si miramos las agresiones en su conjunto, hay una disminución del 5%. Contando amenazas, contando asesinatos, contando, bueno, todas las agresiones que hay frente a los defensores y defensoras de derechos humanos. Pero lo que muestra es que para este semestre, desafortunadamente, esa reducción general contrasta con el incremento de los asesinatos. Entonces estamos hablando, por ejemplo, del Cauca. En el Cauca se redujeron las amenazas. Solo se presentaron 7 episodios de agresión contra defensores, pero 7 asesinatos. Lo cual quiere decir que esta disminución no siempre equivale a que haya garantías, y por eso desde la sociedad civil, desde el mundo de los derechos humanos, le hemos pedido al gobierno medidas de protección mucho más complejas que solo los esquemas de seguridad, e incluso que cuando hay estudios de riesgo, el gobierno tome la opción de la máxima protección y no la de entrar a evaluar cuánto vale una medida o cuánto no vale un esquema en un país donde los riesgos son ciertos para muchas personas. Pero además es suficiente solamente el esquema, ¿no? Hay que ir un poquito más allá en una sociedad como la nuestra, no solamente el esquema funciona para defender, porque entonces, siendo así, todos los colombianos de una u otra manera tendríamos que tener un esquema, porque las amenazas pululan por todo lado. Vamos a hacer una pausa, Marco, y ya regresamos. La magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano. Escucha nuestro programa Encuentro a través de la página www.fecode.edu.co. Voces de actualidad, temas de interés, opiniones y música. Haz clic sobre el icono Radio Fecode y accede al sonido de la educación colombiana. Seguimos en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Marco Romero, director de CODES, ¿cuáles son las regiones donde más tiene peligro el defensor de derechos humanos en nuestro país? Esta pregunta tiene que ver con las regiones donde hay una mayor crisis humanitaria actualmente. Y podemos hacer una tipología de 3 situaciones. Una, el corredor pacífico colombiano. En el corredor pacífico colombiano se están dando los enfrentamientos entre la insurgencia, el Estado, y es una zona donde existen muchas bandas paramilitares hoy. Por ejemplo, en Buenaventura estamos hablando de miles de casos de desplazamiento intraurbano. En la zona de Chocó, en la zona, digamos, del Pacífico Sur, en Nariño, en Tumaco. Son zonas donde hay una violencia muy fuerte y donde incluso los propios líderes de los consejos comunitarios han tenido que buscar protección nacional o internacional. Entonces, nosotros hemos llamado la atención sobre todo el corredor pacífico porque en este tiempo es allí donde está concentrada la situación del conflicto más grave del país. El segundo punto tiene que ver con las bandas criminales. Nos vimos incluso hace poco en la televisión el caso de Antioquia en San Cristóbal, donde había un desplazamiento de personas por bandas criminales urbanas que amenazan a las personas para quedarse con sus residencias y para tomar un control del territorio, y la fuerza pública acompañaba a los desplazados a salir y les ayudaba a llevar las cosas. Era una imagen impresionante. Pues, por gestiones de la Personería de Medellín se sabe que la fuerza pública ahora ha tomado una estrategia distinta de protección, pero digamos, esta imagen nos muestra la realidad de muchas ciudades donde también hay dinámicas complejas de riesgo. Marco, estaba hablando entonces, ¿Antioquia? Sí, Antioquia, ¿Pacífico? El corredor Pacífico, la zona de Santanderes, algo pues en Bogotá, porque aparecen en Bogotá reflejan siempre las amenazas nacionales. Es decir, las amenazas, por ejemplo, la amenaza al Polo Democrático, a las organizaciones de derechos humanos, siempre llegan pues, a Bogotá, pero son amenazas de carácter nacional, por los trabajos que se hacen en los territorios y obviamente por el trabajo que se hace en Bogotá. Estas investigaciones frente a los casos de defensores de derechos humanos amenazados, perseguidos o asesinados, ¿en qué quedan frente a la impunidad?
Yo creo que hay una impunidad muy grande porque las investigaciones se han tomado de manera aislada. Yo confío que la perspectiva que tiene el nuevo fiscal de empezar a investigar de manera sistémica estos temas pueda funcionar, porque, por ejemplo, nosotros en CODES hemos sufrido robos de información, discos duros, computadores portátiles, en operaciones bastante sofisticadas, hemos recibido amenazas de manera permanente, tenemos medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Obviamente el Estado ha tomado la decisión de proveer algunos esquemas de seguridad, pero en materia de la investigación judicial lo que vemos es una especie de peregrinaje donde pues cada vez que hay una demanda interponemos esta demanda a la Fiscalía, damos unas declaraciones, pero aún no hay ni siquiera un caso resuelto sobre todos estos temas. Entonces, digamos, en general Colombia tiene unos niveles de impunidad muy grandes frente al tema humanitario, más del 95%, por ejemplo, en desplazamiento forzado. Estamos hablando de millones de desplazados. Más del 97% en casos de asesinatos de líderes del movimiento sindical. Entonces, estamos hablando de unos niveles muy grandes de impunidad que no se explican solo por la complejidad del conflicto, sino porque la Fiscalía no ha tomado las estrategias adecuadas y los recursos suficientes para avanzar en una investigación de carácter sistemático. Entonces, realmente la impunidad es muchas veces una condición favorable a la continuidad de las victimizaciones. Y por otro hemos dicho, el Estado tiene que avanzar en investigaciones, pero además hemos pedido que se fortalezcan las medidas cautelares de la Comisión Interamericana, no que se debiliten como han pedido otros estados de la región. Nosotros hemos defendido de manera muy asidua, de manera muy fuerte el sistema interamericano y los instrumentos internacionales de protección, justamente por estos niveles de impunidad que se dan en el plano interno, porque de otra manera terminamos en un escenario todavía más desolador. Obviamente hay declaraciones que favorecen el trabajo de las organizaciones, por ejemplo, del mundo político internacional, la comunidad internacional siempre apoya, eso es lo que nos da como fuerza en general para continuar un trabajo, pero siempre es al borde del Pero uno esperaría que la justicia hiciera su trabajo específicamente y redujera al máximo esos niveles de impunidad. Lo invito a usted, a nuestros televidentes, a ver y escuchar nuestro editorial. La situación de los defensores de derechos humanos en Colombia puede decirse en este momento que está en una situación de un riesgo impresionante de primer grado, porque tener 37 defensores de derechos humanos asesinados en 6 meses pues nos muestra una realidad terriblemente compleja para el trabajo de defender los derechos humanos en nuestro país. Ya lo ha dicho la alta comisionada de Naciones Unidas, que acabó de estar en el país, donde habla de la necesidad de que el gobierno proteja de manera urgente a estos defensores, a estos líderes sociales, sobre todo en las regiones de Colombia donde la guerra continúa, el conflicto armado continúa, y son ellos los que están poniendo de alguna manera en riesgo su vida y el trabajo que hacen está totalmente siendo estigmatizado, perseguido. Marco, ya en lo personal, ¿cómo es vivir todo el tiempo frente a la recepción de amenazas, llamadas, panfletos? No solamente ese tipo de amenazas, sino las que se hacen a través del gobierno nacional cuando se estigmatiza, se señala. Entonces, mucha gente ve que un defensor de derechos humanos suena y huele a que es de izquierda, y si es de izquierda pues es guerrillero, entonces ya no protege mis derechos. Es una cosa muy compleja la de un defensor en materia de derechos humanos que entrega todo, hasta la vida, por proteger y reivindicar los derechos de la ciudadanía. Sí, quizá el reto más complejo que tenemos es la pretensión de extender a la sociedad el autoritarismo. Cuando Uribe decía que los defensores son comerciantes del dolor ajeno, mercaderes de la sangre y ese tipo de cosas, son organizaciones que desprestigian el país a nivel internacional y todas esas cosas que se han dicho, el mensaje era muy complejo hacia la sociedad. O sea, en el fondo el mensaje es: los derechos humanos son una cosa que no vale la pena defender. Y entonces esto cala muy profundamente en un país donde la gente ve los derechos como realidad virtual. Y entonces realmente es lo peor que puede ocurrir. Lo segundo ya es en el plano personal. Obviamente las amenazas siempre plantean una disyuntiva de si se continúan o no se continúan los trabajos. Muchos de nosotros hemos decidido continuar los trabajos y mantener una perspectiva muy activa de defensa de lo que hacemos, porque sabemos que las amenazas tienen que ver con la eficacia de lo que hacemos. Es decir,
la documentación del robo de tierras, la verificación de los derechos de la población desplazada, las acciones judiciales que llevan dentro del Estado colombiano, la exigibilidad internacional de muchas organizaciones ante el sistema interamericano o el lobbying ante el Congreso de los Estados Unidos, ante el sistema de Naciones Unidas, ante los países europeos, pues tiene un impacto y tiene unas consecuencias que yo creo que han sido muy importantes para poner el tema de las víctimas y los derechos humanos en el centro de la atención nacional e internacional. Obviamente esto tiene una cantidad de consecuencias, pero lo que nos anima es la eficacia del trabajo, saber que lo que hacemos tiene consecuencias, que ayuda a proteger a mucha gente, que ayuda a defender sus derechos, sus tierras, sus bienes, etcétera, en un país donde muchas veces, digámoslo, la justicia parece un poco ajena, donde los derechos parecen más una cosa exótica. Hay regiones que parecen el Far West. Y entonces hay una dificultad enorme, pero yo creo que nos anima a esa continuidad, a pesar de las amenazas. Pero hoy tienen un papel casi que preponderante. Siempre han jugado un papel muy importante en la defensa de los derechos de los ciudadanos, pero hoy en nuestro país estamos viviendo el apogeo de los movimientos sociales. Pues por supuesto la crisis, usted lo decía en otra respuesta, el tema de los tratados de libre comercio, las locomotoras del gobierno del presidente Santos, pues obviamente han hecho que la ciudadanía se organice para exigir que sus derechos sean reivindicados. Ahí es donde empiezan a jugar fuertemente los defensores y empiezan a jugar un papel más importante en los medios de comunicación y son tratados de manera diferente. Ya no es como antes que el defensor le tenemos cierta distancia, sino que hoy es protagonista también en la defensa. Mira, alguna vez un congresista de Estados Unidos decía, cuando ustedes venían acá y venían las autoridades, nosotros casi siempre le creíamos a las autoridades y sospechamos de las ONGs. Hoy que hemos visto que la realidad ha pasado por encima de lo que han dicho las ONGs. Por ejemplo, las ONG no creíamos que los paramilitares tuvieran el 25% del Congreso. Parece que tenían mucho más del 25%. Sí. Nosotros hablamos de millones de desplazados, pero hoy ya las cifras oficiales han rebasado incluso los cálculos de muchas organizaciones. Lo mismo ha ocurrido con desaparición forzada. Entonces este congresista estadounidense decía, ahora nos ocurre lo contrario. Ahora cuando vienen los informes de las organizaciones de derechos humanos los examinamos con mucha atención porque sabemos que han sido consistentes y tenemos dudas a veces, no siempre, claro, de informes que son institucionales, porque los informes institucionales durante mucho tiempo negaron la realidad. Entonces realmente creo que este es el cambio que se está dando y también se está dando en la opinión colombiana. Creo que es un cambio favorable porque tener una sociedad en la cual los derechos son importantes no solo es clave para resolver las cuentas del pasado, las responsabilidades frente a la guerra, el tema de los derechos de las víctimas, sino para construir un futuro que no será fácil. El paso de la solución del conflicto a la construcción de la paz es un paso complejo. Va a estar lleno de movilizaciones sociales porque ese es el ideal, es decir, si se va a cambiar, si vamos a salir del conflicto armado para tener una sociedad democrática, será una sociedad de movilización social que va a requerir mucho compromiso con derechos. Pero hay que visibilizar esos movimientos, no estigmatizarlos ni dejarlos como un poco allá al olvido y no moverlos mucho, sino que son una realidad finalmente de la sociedad. No, y que el secreto de una democracia es que haya movimientos sociales y que haya esa participación. Ese es el ideal de una democracia. No una democracia donde toda la gente, digámoslo así, tiene una actitud refractaria a la política. Un poquito del unanimismo, ¿no? Sí, nos gusta más el unanimismo que la democracia. Por supuesto. Y creo que hay que ir más por la democracia. Marco, mil gracias por acompañarnos a esta hora, un poco ayudarnos a entender el papel del defensor de derechos humanos, pero también de los derechos humanos, que hablamos de la reivindicación de los mismos, pero hay quienes dicen, bueno, ¿y quién reivindica mi derecho? Usted mismo lo puede hacer, pero también hay unos defensores que por profesión han entregado la vida misma por el trabajo de la ciudadanía y por mejorar las condiciones de vida. Mil gracias por acompañarnos a esta hora. Muchas gracias y gracias por el trabajo que ustedes hacen, porque el trabajo de los medios de comunicación es determinante para ayudar a tener una opinión pública mucho más activa, abierta a estos temas. A ustedes los invitamos para que nos reencontremos dentro de 8 días en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.